vamos a presentar a nuestros invitados. Son dos congresistas de Fuerza Popular, la congresista Marta Chávez. ¿Cómo está, congresista? Buenas noches. Buenas noches ya. Y del oficialismo de Gana Perú, Josué Gutiérrez. Buenas noches, ¿Qué tal? Buenas noches, Verónica. Doctora Marta. Pues bien, como comentaba Verónica, ha empezado una ronda de visitas a líderes políticos Pedro Cateriano en un afán de lograr, me imagino yo, un consenso, un cierto consenso antes de acudir al Congreso para recibir el voto de investidura. Y él ha dicho que va a buscar la estabilidad para destrabar inversiones. Vamos a escuchar declaraciones suyas más temprano. No podemos darnos el lujo de parar la economía. Tenemos que seguir estimulando el crecimiento económico para que se pueda impulsar la política de inclusión social que el presidente Ollanta Humala ha estado llevando con éxito a los pueblos más olvidados del Perú. Confío que esta etapa compleja sea resuelta a través del diálogo y del trabajo conjunto. En una democracia hay gobierno y hay oposición, porque es necesaria la oposición. Es importante la fiscalización. Y yo creo firmemente que un gobierno sin oposición y sin fiscalización no es un gobierno democrático. Bien, bueno, y estuvo ahora en la tarde justo en la casa de Luis Bedoya Reyes. Media hora, sí, claro. Más o menos estuvo en casa de Bedoya y a la salida Bedoya lo acompañó hasta la puerta y prestó declaraciones. Veo que la presidencia del Consejo de Ministros no lo pone nervioso. Hemos tenido una conversación de hora y media en la que en realidad hemos canjeado experiencias, porque el primer ministro no es ningún novato. Es un hombre que tiene una buena experiencia, primero como demócrata, segundo como político y tercero como hombre de derecho. De manera que no han sido lecciones de un profesor las que ha recibido, sino que ha mantenido un entretenido diálogo en el cual hemos cambiado y canjeado experiencias. Evidentemente, va a venir el voto de todos modos. Los peruanos somos conscientes más allá de las palabras y el momento no está para trajines políticos baratos. Es necesario poner el hombro en todo lo posible mientras no existan situaciones insalvables. Manda sensatez en todo caso. Serenidad y... ¿Van a recibir ustedes, congresista Chávez, con la misma habilidad que el doctor Bedoya a Cateriano? No sé, mañana recién tenemos reunión con Keiko, no sé cuál será su parecer. Yo creo que hay que distinguir dos planos. Uno, de Cateriano, que puede estar hablando a nombre de gobierno, y por lo tanto que se reúna con los presidentes de los partidos. Pero si lo que quiere es allanar el paso por cumplir la investidura a que está obligado por el artículo 130 de la Constitución, tendría que hablar con los líderes de las bancadas, ¿no? Ahora, desde mi punto de vista personal, yo preferiría que pase el tema de la investidura, donde no solamente hay que mirar el talante del presidente del Consejo de Ministros y de los ministros todos, porque ahí sí es un acto colectivo. No así fue la censura de la señora Ana Jara, que fue un acto de ella. A ella. Sí. En el caso de la investidura del gabinete ministerial, de acuerdo al artículo 130, tienen que ir acompañados del plan de gobierno y de las propuestas que tienen para que el Congreso haga suyas. Y hay que debatir eso y después recién se debe dar o no el voto de confianza. Por lo tanto, yo creo que hay que distinguir esos dos planos. Para mí, en lo personal, creo que primero debiéramos en el Congreso escucharlo y después todo lo que se vea de diálogo, porque todo lo que parece ser un diálogo es simplemente un propósito de conseguir la investidura, ¿no? Pero que no revela pues un propósito realmente de dialogar, porque ahora el señor presidente ha estado en San Martín y ha hablado nuevamente de la injusticia y de la irresponsabilidad del Congreso al censurar a Ana Jara. ¿Qué es eso? ¿La escopeta de dos cañones?
por un lado quieren diálogo y siguen chancando al Congreso como si hubiéramos sido una suerte de irresponsables al censurar a la señora Jara. Entonces hay que pedirles que se pongan de acuerdo primero, ¿no? Lo escuchamos al presidente Ollantumala, ¿les parece? Y luego vamos con el congresista Josué Gutiérrez. Bueno, primero hay que señalar que todo se está desarrollando dentro del marco democrático y respetando también el orden constitucional. En segundo lugar, que nosotros respetamos las decisiones del Congreso, ellos serán responsables de lo que hagan, como también ya la ciudadanía ha podido observar cómo actuaron de manera injusta al haber censurado al gabinete de Ana Jara, ¿no? Y que nos parece, como he señalado, un acto irresponsable, y que el gobierno asume eso dentro de lo que es el juego político, dentro de lo que son las decisiones de cada poder del Estado. Acá respetamos la autonomía de los poderes del Estado. Y que... ¿Qué dice el congresista José Gutiérrez? Bueno, primero hay que circunscribirnos al hecho de que el premier Pedro Cateriano está asumiendo un rol que es distinto a su participación individual, tiene la responsabilidad de representar al gabinete, y eso de por sí no solamente lo convierte en el vocero, sino quiere y desea articular con todos los partidos políticos y sin duda alguna las bancadas que van a tener que evaluar sin duda un planteamiento sobre el cual desarrollará sus actividades en tanto y cuanto esté al frente de la representación de la presidencia del Consejo de Ministros. ¿Pero cuál es la intención de esta reunión con los líderes de los partidos? Primero tener puentes de diálogo, que es muy importante. ¿Pero ante qué? Creo que porque lo que se viene ahora, como dice la congresista, o sea, un poco para que responda lo que está preguntando la propia congresista de la oposición. No, claro. ¿Esto qué busca? ¿Que le den el voto de confianza? ¿O decirles, oye, ahora yo soy buenito, como soy premier, ya no voy a atacarlos como los atacaban en Twitter? O sea, ¿cuál es la intención? Es integral, ¿no? O sea, no puede mirarse la cosa tan aislada, circunscrita, digamos, en lo que va a ser seguramente, lo que es además por mandato constitucional su presentación ante el Congreso de la República, sino también empezar a evaluar un proceso, digamos, de entendimiento entre las distintas bancadas de los distintos partidos políticos que han hecho posible que dentro del Parlamento haya, pues, digamos, algunas reformas, se hayan hecho tratativas, digamos, de mirar con mayor optimismo el tema de la educación peruana, la salud, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y tantas otras cosas que han buscado, digamos, lineamientos en común. De cara hacia adelante hay temas que sin duda son sumamente importantes, hoy día lo he anunciado, que es el tema económico y que hay que entrelazar muchos criterios para buscar que las inversiones se acrecienten en el Perú y de esa forma pueda mejorar las oportunidades de puestos de empleo, crecimiento país y tantos otros efectos colaterales que trae consigo, digamos, mayores inversiones. Y ciertamente, si nosotros bajamos el ruido político, no hacemos que esto vaya, digamos, de alguna forma lacerando o de alguna forma perjudicando el interés de las grandes inversiones hacia el país. Tratar, digamos, por ejemplo, de tender puentes en temas sociales, como lo que está ocurriendo en Tía María y en tantas otras inversiones que están paralizadas o están a punto, digamos, de retirarse. ¿Se van a reunir con las mineras también, el señor Cateriano? ¿Por qué tendría que ver lo que se ha anunciado hasta ahora? Lo que se ha anunciado hasta ahora es que las fuerzas políticas tienen que tener un mismo sentido común de trabajar por el Perú, ¿no? Y ahí hay que hacer una agenda base. Y creo que para hacer la agenda base lo mejor que se puede hacer es escuchar a los líderes, ¿no? Una cosa es yo dar la agenda para que en función a mí trabajen todos, y una muy distinta es empezar a trabajar, digamos, cuáles son las propuestas de los demás actores políticos para consolidar una sola, ¿no? Pero este es el tercer intento de diálogo que lleva adelante este gobierno, Jiménez, Ana Jara y Cateriano. Entonces, ¿qué es? Empezar todo de nuevo hay que acomodarse. Las veces anteriores no valió todo lo que se conversó, porque el discurso fue muy parecido al que está haciendo usted esta vez. En realidad queríamos escuchar qué es lo que tiene que decir, porque tenemos que empujar todos una agenda conjunta. Lo obvio, en realidad. ¿Por qué esta vez habría de ser distinto? Y una cosita más. Sí. Y en paralelo, el presidente con declaraciones como estas, a ver. En cada uno de los casos, cuando los premieres han hecho este llamado. Lo primero es lo primero. Cuando se dio la primera convocatoria al diálogo, hubiera un 96% de acuerdos comunes, donde todos validaban de alguna forma las estrategias en materia económica, en materia de política social,
en temas, digamos, de seguridad ciudadana y otros. 96% de los que participaron, y creo que en el primer diálogo participaron todos los líderes políticos, ¿ok? En la segunda, que convoca Ana Jara, lo que se hace es hacer un recuento de todo lo que se ha avanzado, iniciar mesas temáticas en función a algunos asuntos de vital importancia que los partidos han querido poner a la agenda. Y ahora lo que tiene que hacer es no volver a cero, sino más bien consolidar todo lo que se ha ido avanzando, y seguramente habrán algunos otros aportes que hay que darle con mayor fuerza durante este tiempo que le queda como premier, ¿no? ¿Qué dice Marta? Yo soy bastante dubitativa respecto de esto. Escéptica. Bastante escéptica, en realidad, porque los momentos en que han supuestamente dialogado al final han servido para que la señora Nadine Heredia se ponga en primera fila, ¿no? Y distraigan la atención respecto de las denuncias sobre su patrimonio, el patrimonio de su familia. Luego, la señora Ana Jara se comprometió en el mes de enero a reorganizar la DINI y llamar a un grupo de notables. Pasaron 2 meses hasta inicios de marzo y nada se hizo, y cuando se habló de los notables eran los notables viceministros o directores de este gobierno. Entonces, yo no creo que en ese diálogo. Ahora, sí soy absolutamente respetuosa de que hay que darle paso a lo que señala la Constitución. Y entonces, antes de tomar una decisión sobre el voto de confianza o no, hay que escuchar a las personas. Yo sí creo que las personas pueden cambiar de actitud, ¿no? Una cosa es ser ministro y otra cosa es ser un presidente del Consejo de Ministros, coordinador, segundo vocero del gobierno, ¿no? Y en esas circunstancias, además, tiene que llevar el señor Cateriano no solamente a sus ministros, sino, reitero, su plan de gobierno. En estas circunstancias eso es lo que creo importa más, porque por otro lado desde Chile nos informan que el candidato del humanismo es el señor ex ministro del Interior, el señor Urresti. Entonces eso no sé cómo juega, ¿no? Por otra parte, el señor Cateriano no viene con los mejores auspicios. El señor Cateriano ha sido brazo derecho del señor Olivera en el gobierno de Toledo. Ha sido partícipe, si bien pidió disculpas, de todo este affair que nunca se ha identificado los responsables penales de las cartas falsas al Vaticano. En la gestión de ellos se han pedido la información sobre el informe Kroll sobre el presidente Fujimori, lo escondieron y lo perdieron y lo tapiaron, ¿no? Y por ahí los trascendidos son de que el informe Kroll no solamente no encontró nada respecto al presidente, sino encontró cosas muy interesantes respecto a algunos personajes aliados de ese gobierno. Entonces, los antecedentes del señor Cateriano no son muy auspiciosos, pero hay que escucharlo, ¿no? ¿De qué se ríe y se sonríe? Es que la política, la política general de gobierno trasciende más allá de las personas y de los primeros ministros. ¿Y por qué entonces el presidente se queja tanto de la censura contra la señora Ana Jara? Es que fue, a ver, ya no hay que hablar de este tema, hemos dicho que ya es un... Bueno, dígale, mire, dígale a él que ya no hable de eso. Pero es un acto de injusticia, pues, Verónica, o sea, siempre va a marcar en la vida, no de Ana Jara necesariamente, ¿no? En la vida política en el país quedará en la historia sentado el precedente del abuso de poder que puede cometer el Congreso de la República. O sea, porque tienes la mayoría, pues puedes hacer lo que te da la gana. Permite cumplir en todo caso. Está bien, eso es como a un juez pues le dan la prerrogativa de administrar justicia, entonces emite una sentencia. No necesariamente esa sentencia cuando el juez emite una sentencia que no debió emitir, lo puedes acusar, ¿no es cierto?, denunciar por prevaricato. ¿Y cómo lo denuncian a los parlamentarios? Una persona congresista. Acá ha habido congresistas de 7 bancadas. 7 bancadas que han considerado que había que censurar a la presidenta del Consejo de Ministros. Prevaricadores no, han hecho un juicio de valor respecto a una participación político, pues, ¿no? Claro, por eso, o sea, pero es abusivo, pues, Verónica, o sea, también tiene escalas, ¿no? O sea, imagínate si hubiera sido un nivel de responsabilidad por acción, ¿no es cierto? Sí. O por omisión. Entonces uno dice, bueno, señor, le corresponde. No, él es bueno. Eso pero entonces habría que ir al Poder Judicial, pues. Sí. Acá no. Ese es un juicio político, pero igual, en el juicio político, aparte de estar, digamos, bajo los procedimientos, digamos, del debido proceso, el derecho a la defensa y otras garantías que pueden ser para todo ciudadano, ¿no es cierto? También implica, digamos, una motivación que genera justicia al momento de resolverse. Con ese criterio, ¿no, Josué? Sí. El presidente Humala ha sido responsable de 6 abusos de poder cuando ha dejado fuera del gabinete de la presidencia del Consejo de Ministros a los 6 o los 5 antecesores de la señora Jara. Cuando, por ejemplo, el señor Villanueva
¿no? Dejó de ser presidente del Consejo de Ministros, ¿por qué? No, ¿Por pues, abuso de poder? Son decisiones que la Constitución ampara tomar, que pueden no gustarles a ustedes, la política general de gobierno que le toca ahora sustentar a Pedro Cateriano, ¿no es cierto? Si bien recoge, digamos, las aspiraciones de lo que se debe hacer y cómo se debe hacer, digamos, cómo se debe aplicar, digamos, la política de Estado de cara, digamos, al cumplimiento de su mandato, es totalmente distinta a un plan de gobierno que generalmente se discute en una campaña electoral, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que eso ya está encaminado. Hemos trabajado bastante en la política social con este gobierno, que ciertamente no será pues patrimonio exclusivo del Partido Nacionalista, sino quedará como una muestra de que sí podemos hacer mucho más por gente, por personas que son peruanos como nosotros y que merecen una oportunidad y que no lo han tenido durante mucho tiempo. Entonces, eso para nosotros es muy alentador y seguramente pondrá énfasis el ministro Cateriano, el premier, en temas económicos, que es lo más importante hoy en día, habida cuenta que el escenario mundial sigue siendo muy esquivo, todavía está muy lento el proceso de recuperación en los grandes países, como dice, trenes jalan coches, ¿no? Entonces esos trenes, esas locomotoras están todavía estancadas, están todavía ahí y nosotros queremos correr. Entonces, para eso debemos, digamos, ponernos de acuerdo todos. De ahí no hay... Para que avance el chuchu para empujar esa máquina Vamos más adelante, ¿no? Declaraciones de la señora Ana Jara. El costo político lo he pagado. A mí me censuraron, supuestamente por ese trabajo que ya el Poder Judicial dilucidará si es un trabajo ilícito o si fue un tema irregular el que desarrolló la DINI. El costo, sin duda, yo lo he pagado. Pero en lo que sí me reafirmo es que las medias verdades son peor que las mentiras. Y yo sí muestro mi indignación cuando se quiere sacar de contexto mis declaraciones dadas, no solo en la Comisión Permanente, sino en la Comisión de Inteligencia del Congreso de la República, donde como presidenta del Consejo de Ministros yo fui a dar satisfacciones al Congreso de la República sobre este tema. Me remito a mis declaraciones que deberán ser transcritas, porque para eso existe un registro en el Congreso de todo lo que declaré en ambas instancias, y ustedes notarán que no existe ninguna... Al congresista Gutiérrez, al dejar el cargo, la señora Jara tuiteó que para ella era una honra que lo hubiese censurado este Congreso. Bueno, yo... Desdeñosa frente a este. ¿Usted aprueba ese comentario? ¿Usted que integra ese Congreso, le parece un comentario feliz? Yo he respaldado a Ana Jara en todo momento, pero no siempre suscribo sus palabras. ¿Esta en particular? Yo soy un hombre demócrata y en el lado personal sí debo respaldar cualquier decisión del Parlamento por más equívoca que pueda ser, porque además es un poder del Estado que tiene que ejercer. Así sea abusivo, así sea injusto. Es criticable, ¿no es cierto? Usted, ¿no? Es criticable, pero eso no lo invalida. O sea, es como decir, esto no sirve. ¿Cómo que no sirve? ¿Pero hay qué una le parece representación. entonces esta expresión de Ana Jara? Yo creo que es producto de lo que ha ocurrido, ¿no? Yo lo entiendo, lo comprendo, pero no la comparto. No la comparto, sencillamente, ¿no? O sea, yo de verdad entiendo esas motivaciones, deben estar muy cargados de un sentimiento, digamos, de resentimiento o de algo parecido, porque son un acto injusto, pero hay momentos donde creo que el hombre vale más por lo que puede dar un espacio, digamos, de amor, decir, mira, me censuraste, ¿qué voy a hacer? Perdí, te perdono si estabas equivocado y bueno, sí, o sea, no hay encono, ¿no? O sea, eso tendríamos que hacerlo todos, ¿no? pasó el voto de confianza, o sea, no es que la pasó holgadísima, que le fue espectacular. Dejó la bala temblando, claro, ¿no? Con el voto dirimente de la presidenta del Congreso. No es que tampoco empezó pues espectacular, ¿no es cierto? Entonces ahora se le ve, entiendo obviamente pues porque somos personas, seres humanos, no a nadie le gusta pasar a la historia como que fue la segunda, ¿no es cierto? En 50 años, pero... Ya pasó, o sea, tampoco es que entró en el gobierno más popular, no era el mejor momento tampoco, entonces bueno, pues hizo lo que pudo, bien, cualquier cosa que pueda pasar no debe sacarnos del contexto que somos seres humanos y que de entre nosotros debe haber muchísimo respeto. Y creo que el respeto pasa por empezar a despojarnos de cualquier odio, rencor, de cualquier cosa que nos pueda llevar toda motivación, el hígado en la mano, en la boca. No, o sea, eso no. ¿Eso le está diciendo a Ana Jara?
No le estoy diciendo a la Jara. Ese es el escenario en el cual debe desenvolverse la política, o sea, debe desenvolverse en la oposición y en el gobierno. O sea, uno como gobierno no puede exigir todo a la oposición, pero tampoco puede ser de alguna forma condescendiente frente a una crítica avalanchadora. En fin, todo tiene su momento. Y creo que el momento de la censura, que fue injusta, repito, ya pasó. Ya son otros escenarios. Estamos hablando de Pedro Cateriano, estamos hablando de su propuesta, estamos hablando de su gabinete, estamos hablando del país. O sea, ya no vamos a circunscribirnos a hablar de una persona. Esas personas no somos imprescindibles, además, en la sociedad. O sea, podemos pasar... Pero el presidente de la República sigue hablando del caso de Ana Jara y sigue hablando de la injusticia. Yo entiendo esas motivaciones, yo entiendo. Pero si usted, que es congresista, dice que ya está por encima de esta situación, ¿no tendría que estarlo también el presidente de la República? Espero que hoy día haya sido el último día, ¿no? Bueno, esperemos que lo escuche. Se está diciendo el presidente de la República que espera que sea la última vez que alude a este caso. Es que la política no lo podemos circunscribir en personas. No, a personas que ostentan cargos. Ni en personas que ostentan cargos. O sea, el día que pensemos más institucionalmente, seguramente vamos a dar apertura a un diálogo mucho más constructivo, ¿no? Porque eso es lo que debemos apuntar todos. Vamos a una primera pausa y regresamos.